Buenas noches a todos, espero que estén bien. A ver, quiero apagar aquí la otra máquina. Darles la bienvenida a la institución, darles la bienvenida al curso. Mi nombre es Alexander Villalobos. Vamos a trabajar el curso de literatura. Pero vamos a compartir pantallita. Ahí está. Voy a activar aquí el chat para que también pueda saludar, para poder saludarnos. ¿Cómo están? A ver, a ver, a ver. No, que acá todo mi equipo de producción me pone como 20 máquinas y cámaras y drones. Y ahora sí, ahí estoy mejor. Con menos cámaras estoy mejor. Ya está. Buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, voy saludándolos ahí. Yasmín, Yasmín Terrones, Xiomara, Gilmar, Alegría, Lucero, Gael, Rosemary, Majo, André. Ahí está. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos. Liz, Johan, Edith, Isabel. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al curso de literatura. Vamos a invitarlos a poder disfrutar de esta clase, de poder tomar algunos apuntes, siempre orientando, todas nuestras clases siempre orientadas a nuestro examen de admisión, los temas más relevantes, los temas más importantes, los más recurrentes en los distintos exámenes de admisión de las universidades del país. ¿Cómo estás, Rosa, Isabel? Ya saben, simplemente el profesor Alexander Villalobos. Ahí está. Vamos a revisar, vamos a revisar el siglo de oro. ¿Qué es el siglo de oro español? El siglo de oro español es la etapa de esplendor cultural en ese país. Es la etapa de esplendor cultural. El siglo de oro o edad de oro española es la etapa donde surgen una gran cantidad de intelectuales. Surge Garcilaso de la Vega, el autor de Églogas. En poesía surge también, por ejemplo, Francisco de Quevedo, Fray Luis de León, Luis de Góngora y Argote. En narrativa surge Miguel de Cervantes Saavedra, en el teatro surge Calderón de la Barca, nuestro invitado hoy, Lope de Vega, Tirso de Molina, una gran cantidad de intelectuales. Por eso, metafóricamente, se ha usado la expresión, la frase siglo de oro o edad de oro española. Uno de los mejores momentos de la literatura española entre el siglo XVI, que comprende el Renacimiento, y el siglo XVII, que comprende el Barroco. Vamos a revisar ahora el aspecto del teatro barroco, donde tenemos como invitado al maestro Calderón de la Barca. Y su obra más conocida, la que nos piden las universidades en nuestro país, es La vida es sueño. Entonces vamos a acercarnos un poquito al mundo de Calderón de la Barca, ¿sí? Vamos a acercarnos un poquito al mundo de Calderón de la Barca a través de este video aquí de retroalimentación. Ustedes me dicen si ya alcanzan a ver la plataforma de YouTube, ¿sí? A ver, confírmenme en el chat, que es la forma como podemos comunicarnos. Sí se puede ver, ya. Voy entonces a dejar correr el audio y una vez que se vea se escuche el audio, me dice si se escucha, ¿ya? Para estar yo seguro de que todo bien, para poder familiarizarte con Calderón de la Barca y luego entramos de fondo. Nuestro tema hoy es La vida es sueño. Pero aclamado por las multitudes de su época, cómico y dramático, profundamente emotivo por su gran... Voy a retroceder entonces, si hay algún aspecto relevante, algo que te llame fortísimamente la atención, pero te hago la presentación de Calderón de la Barca, ¿ya? Calderón de la Barca es el máximo representante del teatro cortesano. Calderón de la Barca es el máximo representante del teatro culterano, del teatro culto, del teatro reflexivo, del teatro filosófico. También hubo un teatro nacionalista, un teatro popular representado por Lope de Vega. Sí, Lope de Vega, el padre del teatro en España, el que inventó el drama, que es la mezcla de tragedia y comedia, con un final feliz. Lope de Vega, el que promovió, por ejemplo,
el uso del verso octosílabo, la división en tres actos, el que rompe con las tres unidades clásicas o aristotélicas de Aristóteles, que en su obra poética consideraba que una obra de teatro debería estar compuesta en la ficción, debería respetar las tres leyes, que era un solo día, un solo tema y un solo escenario, ¿no? Lope de Vega rompe con ello y Calderón de la Barca también. Lope de Vega es el que inventa el personaje gracioso en el teatro, en el drama. Por ejemplo, en Fuente Ovejuna el personaje gracioso es Mengo, y en La vida es sueño, la obra que vamos a ver hoy, el personaje gracioso es Clarín. Lope de Vega también es el que introduce al personaje, el que crea, el que inventa el personaje colectivo, donde el personaje ya no es solo una persona, sino que el personaje es todo un pueblo, como la villa de Fuente Ovejuna. Volviendo a Calderón de la Barca, el máximo representante del teatro cortesano, del teatro culto, del teatro filosófico, del teatro alegórico, del teatro también religioso, porque Calderón de la Barca fue un gran difusor de los autos sacramentales. Profesor Alexander, ¿qué significa auto sacramental? El auto sacramental fue una especie literaria del género dramático. El auto sacramental es una pieza teatral religiosa que se representaba en las entradas o en los atrios de las iglesias. Dos autos sacramentales muy promovidos, muy conocidos en el mundo, van a ser justamente el Gran Teatro del Mundo, y el otro auto sacramental muy conocido va a ser el gran mercado del mundo. El Gran Teatro del Mundo y el Gran Mercado del Mundo han sido los autos sacramentales más conocidos, ¿ya? Tenemos el Gran Teatro del Mundo y tenemos también el Gran Mercado del Mundo. Calderón de la Barca fue también un gran representante, un gran difusor de la contrarreforma, de las ideas católicas. Es uno de los grandes representantes de la teología medieval, ¿no? A pesar que ya se estaba en el siglo XVII. A ver, ahora sí, vamos a desarrollar un poco, vamos a familiarizarnos un poco con la vida de Calderón de la Barca. Cómico y dramático, profundamente emotivo por su gran capacidad para racionalizar la esencia humana y pesimista por la propia realidad de la vida, la interior en constante diálogo con su yo, la exterior en constante diálogo con la esencia y decadencia de España. Así fue la vida de uno de los más grandes escritores teatrales de todos los tiempos. Nos referimos a don Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600. Su padre era un hidalgo cántabro, pero había llegado a la corte para servir como secretario de Hacienda a los reyes Felipe II y posteriormente a Felipe III. Su madre, Ana María Henao, también era de familia noble. ¿Cómo y dónde se educó Calderón? ¿Cuáles fueron sus primeras influencias? La formación de Calderón comenzó en Valladolid, donde estuvo la corte real entre 1601 y 1606. Luego, cuando la corte se trasladó a Madrid, estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas, donde habían estudiado Lope de Vega o Quevedo, como ya vimos en vídeos anteriores. Allí estudia 5 cursos de humanidades, entrando en contacto con los grandes clásicos. Seguramente aquí descubra en las primeras lecturas a Aristóteles y a Platón, tan decisivos para el desarrollo de su teatro. Después estudiará en la Universidad de Alcalá y en la de Salamanca, donde se graduó de bachiller en Derecho Canónico y Civil en torno a 1620. No obstante, Calderón no terminó la carrera eclesiástica como quería su padre y volvió a Madrid, donde parece que llevó durante los siguientes años una vida bastante disoluta y pendenciera.
Junto con sus hermanos se vio envuelto en el asesinato de Nicolás Velasco, por el que tuvieron que pagar una alta cantidad de dinero a la familia en compensación por la muerte de este señor Velasco. A inicios de la década de 1620, Calderón había obtenido algunos éxitos en algunos certámenes literarios del momento y en 1623 había ya estrenado su primera comedia en Palacio, aquella titulada Amor, Honor y Poder. ¿Fue Calderón también un hombre de armas? Sí, como era normal y habitual en aquella época y casi obligatorio para alguien de su condición social, entre 1623 y 1625 sirvió en el ejército del condestable de Castilla, viajando por lugares como Flandes y el norte de Italia. De vuelta a España, entra al servicio del duque de Frías y se asienta en Madrid y comienza a proveer de obras dramáticas a la corte. La década de 1630 es la década de consagración de Calderón, que ha ocupado ahora el puesto de dramaturgo principal que antes tuviera Lope de Vega. Es de destacar su obra Los encantos de Circe y la peregrinación de Ulises, que representó con motivo de la inauguración de los jardines y el Palacio del Buen Retiro, en 1636, en la que sobresalió la escenografía del italiano Cosmelotti. En 1637 el rey otorga a Calderón nada más y nada menos que el hábito de Santiago, una de las condecoraciones más importantes de la época. Ese mismo año, Calderón vuelve de nuevo a la vida militar y combate heroicamente en el sitio de Fuenterrabía, en la guerra de Cataluña o el sitio de Lérida, donde fue herido. En 1642 se retira del ejército y poco después servirá como secretario al famoso duque de Alba. ¿Tuvo Calderón de la Barca una vida amorosa? Sí, pero no conocemos ninguna de sus relaciones. Sabemos que en 1647 tuvo su primer y único hijo reconocido, aunque no sabemos quién fue la madre. El hijo estuvo siempre a cargo de su sobrino, José Antonio Calderón, abogado, y falleció antes de cumplir los 10 años, lo que supuso un duro golpe para el poeta. Víctor Asfil, la pared, jugada maestra. El fútbol es más rico cuando nos juntamos. Ritz, la vida es rica. Calderón de la Barca decidió en 1651 tomar los hábitos religiosos y se ordenó sacerdote, dirigiéndose en un primer momento a Toledo, donde obtuvo el cargo de capellán, tan ansiado para él por su padre en la juventud, y luego volvió de nuevo a Madrid como capellán de honor del rey. Al tomar los hábitos, algunos religiosos atacaron a Calderón por escribir teatro, aunque éste fuera encargado por el rey, a lo que Calderón respondió con la célebre sentencia: o es malo o es bueno. Si es bueno, no se me oste, es decir, no se me impida, y si es malo, no se me mande, quedando la polémica resuelta. Durante esta época, aunque no dejó de escribir comedias, puso su atención en la composición de autos sacramentales, género religioso al que llevó a su máximo apogeo y perfección. Calderón de la Barca falleció el 25 de mayo de 1681, 5 días después de haber dejado escrito en su testamento que quería ser enterrado con sencillez y que llevasen su cuerpo al descubierto, por si mereciese satisfacer en parte las públicas vanidades de mi malgastada vida con públicos desengaños de mi muerte. Una vez trazada, grosso modo, su vida, vamos a entrar de lleno en su obra. Calderón
representa el culmen del barroco. En su estilo confluyen y se perfeccionan el conceptismo y el gongorismo, pero también la racionalidad, el juego, la profundidad religiosa y filosófica. Todo ello acompañado de una gran intención por el adoctrinamiento religioso. Calderón es un continuador de Lope de Vega, al que supera en muchos aspectos. Por ejemplo, depura y acota más la lírica, reduce la variedad métrica, otorga un mayor peso a la música y a la escenografía, valiéndose, por ejemplo, de los ya citados especialistas italianos. Disminuye también el número de personajes y sintetiza las escenas. Su construcción dramática está organizada en torno a un personaje central. No obstante, los personajes de Calderón usan un lenguaje más literario, no consiguen alcanzar el realismo de Lope, pero sí una mayor profundización psicológica. Es famosa la clasificación que Ángel Balbuena hizo de Calderón y de sus dos registros. El primer registro, centrado sobre todo en sus primeros años de dramaturgia, en el que Calderón sigue los temas del teatro de Lope, el amor, la religión, el honor, la historia de España. Sus personajes representan las costumbres, pero con un cierto tono cortesano. Podemos destacar obras como El alcalde de Zalamea o El médico de su honra. En su segundo registro, quizás el más interesante e innovador, Calderón incurre por caminos desconocidos hasta ese momento y adopta un estilo poético simbolista, donde los personajes dejan de ser personajes para convertirse en símbolos y alegorías filosófico-religiosas como el poder, la libertad, el destino, la existencia o la vanidad de la vida. En este registro encontramos una gran huella del neoplatonismo, pero también de Aristóteles. Aquí podemos destacar La vida es sueño o El príncipe constante. También se engloban aquí los autos sacramentales, destinados a ser representados el día del Corpus, entre los que debemos destacar El gran teatro del mundo o La cena del rey Baltasar. En cuanto al lenguaje de sus obras, podemos decir que predomina el tono solemne y el empleo de gran parte de los recursos del barroco: hipérbaton, antítesis, paradoja, metáforas, silogismos, alegorías, abstracciones, juegos de palabras, cultismos, jugando en muchas de sus escenificaciones con la metateatralidad o la intertextualidad entre sus propias obras, de las que llega incluso a reírse, a hacer parodias. ¿Cuántas obras escribió Calderón? Según el recuento que el propio autor realizó de su obra el año antes de su muerte, su producción dramática consta de 110 comedias, 80 autos sacramentales, loas, entremeses y otras obras menores. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso de hoy por la obra de Calderón. En próximos... Vamos ahora, que ya sabemos un poquito más de la vida de Calderón de la Barca, vamos a la obra que nos pide la universidad. Y la universidad, ahí está el teatro, mira, que es distinto a un teatro español barroco del siglo XVII a un teatro griego del siglo V a.C., mira. Hay hasta nuestro invitado hoy, Calderón de la Barca. Hay un organizador visual, resumen de su vida y su obra. Y aquí vamos a lo nuestro, La vida es sueño. Esta obra pertenece al género dramático. ¿Sí? Sí, la pueden encontrar. Se viene la Feria del Libro, empieza el 22. ¿Cuándo es 22? Ayúdenme, ¿cuándo es 22? Hoy es 20, miércoles 20, el viernes, ¿no?
Ahí vas a poder encontrar. Pero la belleza de la obra está en verso. Claro, el viernes empieza la Feria Internacional del Libro de Lima, 22 de julio hasta el 7 de agosto. País invitado, Portugal. Googleenlo, a ver, por favor. Confírmeme la fecha, de qué fecha va. Ahí van a poder encontrar una gran cantidad de libros, porque vienen editoriales de otros países, hay conferencias, hay de todo. Googleen ahí un poco. Ahí está. Pero la obra original obviamente es en verso. La obra original es en verso, donde está la belleza. Por eso es una obra culta, ¿no? Es una obra culta. Para un público también culto, selecto. La obra pertenece al género dramático. Su especie es un drama filosófico, reflexivo, alegórico. Ah, muchísimo. Eso ya es personal. Un libro, uy, infinitos, infinitos, infinitos. Cada uno tiene ahí su... Puede ser Crónica de una muerte anunciada, La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida. Hay Las travesuras de la niña mala de Mario Vargas Llosa. Bueno, es infinito. Ahí tienen una biblioteca detrás. Yo creo que voy a hacer mi feria de libro yo. Ya. Ni la vida nos va a alcanzar para leer todo lo que existe, ¿no, Isabel? Pero algunos hay que leerlos. Algunos libros están ahí en mi biblioteca esperando su momento. Por ejemplo, en este momento, antes de empezar la clase con ustedes, estaba leyendo Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, ¿no? Que estaba ahí. Género dramático, especie drama filosófico, su escenario es Polonia, un solo escenario, la obra dividida en 3 actos, en 3 jornadas. Rasgos socioculturales. Ahí está. Ah, ya, no, poquito a poquito, bueno, los libros hay que devorarlos poquito a poquito, todo en su momento. Hay libros nuevos que yo tengo acá selladitos que están esperando su momento. Están esperando su momento, en algún momento, claro. Ahí está. Ah, pero si no los vas a leer no tiene sentido. No tiene sentido comprar un libro en oferta que no es de nuestro interés, o no tiene sentido comprar libros que no vamos a leer. Así sea barato, así te digan 10 soles, prefiero que te compres una hamburguesa a que tengas un libro que no despierta tu interés. Que lo que compres sea lo que te mueve tu interés. Así que lo barato a veces sale caro. La corte del rey Basilio en Polonia, los personajes son nobles, mira, predominantemente nobles, cortesanos, un rey, un príncipe, un duque. El rey Basilio, el príncipe Segismundo, el duque Astolfo. Los astrólogos predicen que sucederán cosas terribles. Los griegos creían en el oráculo, ¿no? El oráculo te vaticinaba el destino. En cambio, aquí ya en el siglo XVII se cree en los astros. Este contexto de la obra, estos hombres creen en los astros. Hay una permanente reflexión sobre la libertad, hay una permanente reflexión sobre la existencia. La vida es sueño. Este pensamiento embarga el alma de Segismundo. Se observa la presencia de rasgos de la decadencia social de España del barroco, ya en la etapa de decadencia, ¿no? Que con el neoclasicismo ya se hace terrible, y con la generación del 98 ahí sí se convierte en un verdadero desastre nacional. La lengua es culta. La obra está escrita en verso, ¿eh? Y la lengua es culta, o sea, no es fácil leer La vida es sueño, pero hay que intentarlo, ¿ya? Su estilo es solemne, con abundantes metáforas, alusiones mitológicas, grecolatinas, alegorías. ¿Qué significa alegorías? Que los personajes representan algo, como lo vamos a comentar. ¿Qué son contrastes? Son oposiciones, el ser con el parecer. Ah, sí, sí, es difícil. El libro en verso es, La vida es sueño, bueno, es una obra en verso, ¿no? No, difícilmente la encontremos en prosa, porque escapa la naturaleza de la obra. Lo que sí he encontrado en el mundo, en la feria he encontrado, ustedes saben que la Divina Comedia está escrita en verso terceto, en italiano, ¿no? Lo he encontrado es en español, lo he encontrado en verso y en prosa. Yo sí, puede ser que buscando, pero ahí bien difícil, ¿eh? Lo que pasa es que en prosa se lee más sencillo, en verso es más trabadito, más complicado a veces, ¿no? Muy culto ya. Yo sí he encontrado, tengo acá mi Divina Comedia en verso y tengo mi Divina Comedia en prosa. Pero La vida es sueño sí nunca, el que tengo es en verso, en el original.
Personajes, el rey Basilio, que cree mucho en los astros. ¿Qué representa el rey Basilio? Recuerda que la obra es alegórica. El rey Basilio representa la superstición. El rey Basilio representa la astrología. El príncipe Segismundo representa la complejidad entre el instinto y entre el instinto y el ser y la racionalidad. Estrella representa esa añoranza, ese deseo, en todo caso, el deseo por el poder también, ¿no? El duque Astolfo representa la ambición. La ambición por el poder, quiere tomar el poder de Polonia, quiere desplazar al rey Basilio. Clotaldo es el ayo, es el servidor, el servidor del rey Basilio, representa la lealtad, es el que cuida a Segismundo, porque recordemos que Segismundo en la obra no aparece como un príncipe inicialmente, aparece como un mendigo, está preso de su libertad. Rosaura representa a la dama hermosa, representa el honor, ha sido deshonrada. Clarín representa el personaje gracioso. ¿Cuál es el tema principal? La existencia humana entre la vida y la ficción. La ficción es el sueño, la existencia es la realidad. El libre albedrío. Profesor, ¿y qué es el libre albedrío? La libertad que tenemos para elegir, para perdonar o para vengarnos. Otros temas, la predestinación, que los astros vaticinen el futuro, la falta de libertad, debido a que Segismundo está encerrado en una torre, en un calabozo, encadenado además, tratado peor que un animal. El perdón del hijo al padre, porque el barroco, si bien es cierto que el barroco se caracteriza por los contrastes, por las oposiciones, es oposición ser, parecer, loco, cuerdo, existencia, ficción o sueño. También el barroco se caracteriza porque todo cambia y todo fluye, pero también se caracteriza por la racionalidad. Uno de los rasgos del barroco es verdad que es complejo, en el teatro es demasiado decoroso, pero es racional. La lógica se impone. Las luchas por el poder, como te digo, tanto Estrella como Astolfo querían llegar al poder. Otros temas, la vanidad de la vida, la lucha del hombre contra las fuerzas de sus pasiones. Segismundo lucha contra su instinto, Segismundo no ha tenido educación, desde muy pequeño ha sido encerrado, el instinto, el honor. En la obra se presenta una doble trama. Hay una trama principal que es lo que sufre Segismundo y que tiene que vencerse a sí mismo mediante la razón, mediante el libre albedrío, y así vencer el destino que tratan de imponer los astros. Pero también hay un tema secundario, hay una trama secundaria, que es el honor de Rosaura. Rosaura ha sido deshonrada por Astolfo y ella llega a Polonia para recuperar su honra. Ahí tienes un organizador visual y ahora, no sé si me das la oportunidad de contarte un poquito ya que no hay La vida es sueño en prosa, dame la oportunidad de que yo te lo cuente en prosa, ¿está bien? ¿Qué dices? Ahí me preguntaba, Alexandra, ¿no? Ya que no hay la obra en prosa, no la vas a encontrar ni en la feria del libro, ya yo te la voy a contar en prosa. Vamos con La vida es sueño. Ya vamos entonces a tomar nuestra obra. Vamos a tomar nuestra obra, acá está. Aquí. Y empezamos con La vida es sueño. Ya está, empezamos ahí. Pero atento, a eso sí tienes que estar muy atento. Tú sabes cómo es el tiempo en televisión, es rápido, los auspiciadores están ahí presionando siempre, así que tienes que estar muy, muy, muy atento. Si estás cenando, ya, vas cenando, pero atento. Escucha, primero vamos al contexto. La obra se desarrolla en Polonia. La obra se desarrolla en Polonia. El rey se llama Basilio, un rey ya anciano ya. Acá no se habla de edades, ya no hay ninguna edad, solo se puede deducir, pero no hay una edad, 20, 30, 40 años, no hay. Es un anciano, tú ya imagínate un anciano. Es un tipo que está anciano, tirano, que le oculta un secreto al pueblo. Le oculta un secreto al pueblo. Todavía no empezamos la obra, te estoy contextualizando para que me entiendas. El secreto que el rey Basilio le oculta al pueblo es que él en el pasado ha tenido un hijo.
y ha encerrado a ese hijo en una torre, en un calabozo, a quien tiene encadenado, cuidado por unos soldados y por su servidor, que es Clotaldo. Pero ¿qué puede motivar a un padre a encerrar a su hijo y ser tratado peor que un animal? Lo que pasa es que el rey Basilio cree en los astros, cree en la astrología, y cuando su mujer queda embarazada y él quiso saber acerca del futuro de su hijo, los astros le dijeron que ese hijo le iba a traer desgracia y la destrucción de Polonia. Iba a traerle, iba a portarse salvajemente ese hijo frente al padre. Iba a ser un gobernante tirano. El rey, que es supersticioso, que cree en los astros, se deja llevar por estos vaticinios de los astros y da la orden de que encierren a su hijo, y Clotaldo es quien lo vigila, quien le da desayuno, lo alimenta, le da de beber, y ponen a unos soldados para que ningún poblador se vaya a acercar. Y además el rey da una orden: aquel que sepa de la existencia de mi hijo, sea voluntaria o involuntariamente, simplemente la muerte. Simplemente la muerte. Ahora sí, empezamos con la obra La vida y sueño de Calderón de la Barca, siempre al estilo de Alexander Villalobos. Estamos en Polonia y sale en lo alto de un monte Rosaura. Sí, Rosaura, pero vestida de hombre. ¿Por qué? Pero no va sola. Va acompañado de un criado, de un siervo llamado Clarín. Y Rosaura dice: hipogrifo violento, que corriste parejas con el viento, a donde rayos sin llama, pájaros sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto, natural al confuso laberinto de esas desduñas penas. Clarín le dice: di dos y no me dejes en la posada a mí cuando te quejes, que si dos hemos sido los que en nuestra patria hemos salido a probar aventuras. Y en ese momento Clarín le dice: ¿escuchas? ¿Escuchas? Hay un hombre que se lamenta. Ay de mí, se escucha de la... Rosaura está llegando a Polonia. Rosaura es de Moscovia. Ella está llegando a Polonia porque quiere entrevistarse con el rey Basilio, ya luego te contaré por qué, y se cruza con la torre. Los soldados se habían quedado dormidos, los que vigilaban a Segismundo. Clotaldo no se encontraba. Y escuchan a través de una rendija, una ventana, escuchan el lamento de Segismundo. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Y mira el mensaje que da. Esto está en la Biblia, ¿no? El delito mayor del hombre es haber nacido. Esta frase alude al pecado original, que el hombre desde que nace es un ser pecador. Rosaura se conmueve por la desgracia. Esto se llama monólogo, porque Segismundo está hablando solo. Y en la obra una técnica es el uso de los monólogos. Rosaura se conmueve y hace un comentario: temor y piedad en mí sus razones han causado. Segismundo escucha una voz extraña, alcanza a escuchar la voz de Rosaura, a quien no conoce, evidentemente. El único contacto con quien ha tenido Segismundo es un joven, oscilará entre los 20 y 30 años, y el único contacto con quien ha tenido es con Clotaldo, ¿no? Su ayo. Rosaura dice: temor y piedad en mí sus razones han causado. ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Acaso eres tú, Clotaldo? Y de no ser así, te voy a matar. Y Clarín le dice a Rosaura: di que sí, dile que eres ese tal Clotaldo. Rosaura le dice: no es sino un triste, que en estas bóvedas frías oyó tus melancolías. Pues la muerte te daré, porque no sepas que sé que sabes flaquezas mías. Solo porque me has oído entre mis membrudos brazos te tengo que hacer pedazos. Clarín, que es el personaje gracioso, contesta: yo soy sordo, yo soy sordo. No he podido escucharte nada, yo soy sordo, a mí no me mates, dice. Si has nacido humano, basta el postrarme a tus pies para librarme. Segismundo se conmueve un poquito. Nunca había visto a otro ser humano que no sea Clotaldo. Solo veía las aves que se desplazaban y él
reflexionaba sobre ello. Segismundo le dice a Rosaura que además va vestida de hombre. ¿Ah? ¿Por qué, profesor? Recuerda que la ambigüedad, lo no definido, es una característica del barroco, es una concepción barroca. El no saber el límite o los límites imprecisos entre la existencia, la realidad y la ficción y el sueño, entre el ser y el parecer, entre el loco y el cuerdo, por ejemplo. Segismundo le dice a Rosaura, tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto. Rosaura trata de alentar a Segismundo y le cuenta una historia, le dice. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado, ver a otro que es más desdichado que yo. Rosaura llega a Polonia por una desdicha. Rosaura ha sido deshonrada por un hombre que le prometió matrimonio, ella se entregó y este hombre la abandonó y no cumplió su palabra. Ese hombre es Astolfo, el duque de Moscovia, que se encuentra en Polonia, pero con fines de arribismo, con ansias de poder. Se encuentra en Polonia porque sabe que el rey Basilio es anciano y aparentemente no tiene hijo príncipe heredero, y trata de seducir a Estrella, que también anhela el trono, para poder llegar al poder. Si no hay un hijo varón, el poder puede recaer, pero en un familiar varón. Estrella es sobrina del rey Basilio, así que su esposo podría gobernar, y este quiere ser Astolfo. Rosaura, para levantarle el ánimo a Segismundo, le dice, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que arrojó. ¡Qué quejosa fortuna! Yo en este mundo vivía y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona más o alguna de suerte más importuna? Piadoso me has respondido, pues volviendo mi sentido hallo que las penas mías, para hacerlas tu alegría, las hubiera recogido. Rosaura lamenta su destino, su desdicha de haber sido deshonrada, de que Astolfo no haya cumplido su promesa de casarse con ella, y al conocer la historia de Segismundo y verlo encadenado, verlo encerrado, privado de su libertad más de 20 años, ella dice, este es más desdichado que yo, ¿no? Y ahí se demuestra que el bien más preciado del ser humano, ¿cuál es? La libertad, ser libre, ser libre, ser libre. Y en eso que están conversando, llegan los soldados que despiertan, llega Clotaldo, Rosaura se defiende, ¿eh? No creas que Rosaura tiene temor. A ver, mi equipo de producción me ha conseguido acá una espada. Rosaura toma su espada, una hermosa espada de plata, y se enfrenta al primer soldado y lo vence, al segundo y tercer soldado. Clarín, tú también pelea. Clarín ya estaba de espaldas entregándose a los soldados, ¿no? Entre otros soldados la reducen. Suéltenme, suéltenme. Uno contra uno, suéltenme, dice. Dos extraños se han entrevistado con Segismundo. Dos extraños se han entrevistado con Segismundo. ¿Qué es de esta, dice acá? ¿Qué es de esta, profesor? Ah, de esta. De esta significa de esta. De esta. Sino que es el español de la época. Ahí se demuestra que la lengua está en un proceso de evolución. De esta significa de esta. Una preposición más un determinante demostrativo. Por lo tanto, le llama la atención que una hermosa espada de plata que tenían los soldados que le habían quitado a Rosaura. Y esa espada, ¿de dónde han sacado esa espada? Se la quitamos a esta, no sabían qué decir. Si era él, ella, no sabían qué era. Mi mundo, tu mundo, mi munda, ¿qué era? A esta persona, no sabemos si es hombre o mujer, la cosa es que se la quitamos a él o ella.
Y Clotaldo esa espada le llama la atención. Rosaura va con el cabello corto, digo, va vestida de hombre, ¿no? Disfrazadita. La ambigüedad es una característica del barroco. Y le dice, ¿cómo conseguiste esa espada? ¿Quién te la dio? Por favor, no me obligue a revelar el secreto. Dime la verdad. Puede cambiar tu destino. ¿Quién te dio esta espada? Y Rosaura, que no quería contar, cuenta la historia. El hombre que me crió me la dio como herencia de mi padre. ¿Quién será? Dice. Y me enseñó a usarla. Y con esto me he sabido defender hasta que llegué a este lugar. Pero yo quiero entrevistarme con el rey. Clotaldo se toma la cabeza y dice, no puede ser, no puede ser. Te cuento brevemente la historia de Clotaldo. En el pasado tuvo un hijo o hija. No se hizo responsable, se la dejó a esta familia, pero dejó una espada de plata para que cuando sea adulta o adulto, se le den como herencia. Y él reconoce la espada, era su espada. Es decir, que esta persona, que sabemos que es mujer, sino que está disfrazada, no que está medio a venciamesa, es su hija, es Rosaura. Es su hija. Rosaura es mujer, es su hija. Y ahora el deber le obliga a matar a su hija, porque el rey ha dado la orden. ¿Ah? Todo aquel que sepa de la existencia de mi hijo, voluntario o involuntariamente, simplemente debe de morir. Clotaldo se entrevista con el rey. Señor, dos extraños han hablado con el príncipe Segismundo. Supongo que los habrás matado. ¿Y qué pasó? Y los soldados se quedaron dormidos. Yo salí. ¿Ya los mataste? Es lo que voy a hacer, señor, pero antes quería consultarle algo. Dime, ¿se acuerda usted que yo tuve un hijo o una hija en el pasado y que no me hice responsable? ¿Y qué tiene que ver eso aquí? ¿Los mataste? Es que uno de esas dos personas que se entrevistó con el príncipe de Segismundo es mi hija. Pero si usted me ordena que la mate, obviamente que lo haré. Pero entiende el dolor que me va a causar, ¿no? Señor, ¿y qué tal si la vida nos está dando la oportunidad para que yo me reivindique con mi hija y usted con su hijo? ¿O usted es feliz habiendo encerrado a su hijo tantos años? Por supuesto que no. Hay un gran remordimiento en mí. Quisiera que los astros se hayan equivocado. Señor, y si comprobamos la veracidad del vaticinio de los astros, ¿qué sugieres? Presentar a Segismundo oficialmente frente a la corte y observar su comportamiento. Y si los astros dijeron la verdad, se portará salvajemente, pero inmediatamente los soldados actuarán para reducirlo. No quiero matar a mi hija. Y usted tampoco es feliz teniendo encerrado a su hijo tantos años. Está bien, le dice, pero eso sí, perdónale la vida a tu hija y al hombre que la acompaña, un payasito, ese era el Clarín. Pero vas a jurar que nunca digan que existe o que conversaron con mi hijo, con Segismundo. Está bien, se lo haré jurar, ¿no? Y se lo dicen a Rosaura, hace su juramento. ¿Cuánto tiempo durará el juramento, Rosaura? Ya lo vamos a descubrir. Narcotizan a Segismundo. Narcotizar significa que lo drogan, lo anestesian, lo duermen, para que no vea el traslado desde la torre hasta el palacio. Lo visten como un príncipe y cuando Segismundo despierta en una habitación hermosa del palacio. Ve mucha gente, bien vestida, objetos de oro, de plata, ve a Rosaura, a quien reconoce un poco, ve a Estrella, que no sabe, pero es su prima, ve a un rey que lo mira, y ve a Clotaldo, que es el cercano, el que toda la vida ha visto. Clotaldo, ¿qué significa esto? ¿Acaso es un sueño? Y Clotaldo le cuenta toda la historia. Pero en la medida que le iba contando, Segismundo iba enfureciéndose. ¿Me estás diciendo que ese hombre es mi padre? ¿Que ese rey es mi padre? ¿Y que me encerró hace más de 20 años porque se dejó llevar por los astros? ¿Ese es el argumento que me dan? Segismundo se enloquece, recuerda que es instintivo, que él no tiene educación, que se
ha portado salvajemente. Segismundo quiere tomar a la fuerza a Rosaura, tomar Estrella. Uno de los asistentes quiere hacer respetar a las damas, pero Segismundo tiene tanta fuerza y violencia y resentimiento que toma a este hombre y lo arroja por el balcón, a quien mata. Quiere enfrentarse a su padre, lo insulta, pero inmediatamente los soldados intervienen y lo narcotizan, de nuevo lo duermen. El rey se acerca a Clotaldo y le dice: ¿viste eso? ¿Viste cómo Segismundo mató a ese hombre, lo arrojó por el balcón? También me iba a golpear. Los astros tenían razón. Los astros tenían razón. Sí, señor, temo que sea verdad. ¡Claro que es verdad! Sin embargo, Segismundo no había actuado así porque los astros lo habían dicho o vaticinado, sino porque sentía frustración, sentía impotencia de que el argumento, que le digan que ha sido tratado peor que un animal, más de 20 años encerrado en un calabozo, encadenado, donde el único contacto era Clotaldo por momentos cuando llegaba la comida, y apenas una rendija donde él percibía cómo las aves eran libres, le digan: fuiste encerrado porque tu papá cree en los astros. Pero el papá, que es supersticioso, cree que fueron los astros, que los astros tenían razón. Cuando Segismundo despierta de nuevo, está en el calabozo de siempre, en la torre de siempre, encadenado como siempre, pero tiene el recuerdo nítido de lo que ha vivido. Espera horas a que llegue Clotaldo, y Clotaldo, obviamente, la orden es que le hagan creer que todo ha sido parte de un sueño. Clotaldo, ya lo entiendo todo. Yo perdono a mi padre y también quiero que me perdone. Me porté salvajemente. Jamás debí ofenderlo. Jamás debí forzar a las mujeres. Jamás debí matar a ese hombre. Me arrepiento, pero sentía tanta cólera, tanta rabia, que me digan que porque creen los astros me encerró todo este tiempo. Mi padre es un rey, yo soy un príncipe. Yo perdono a mi padre. ¿Qué más soñaste?, le dice. No, no lo soñé, tú me contaste mi historia, tú estabas ahí. Yo no te veo desde ayer. Seguramente lo soñaste. ¿Cómo se te ocurre que eres un príncipe, tu padre un rey? Los príncipes no viven así. Tu destino es este y hasta donde yo pueda te veré, te alimentaré. Pero por lo tanto, tú me lo contaste, lo soñaste. Y así como lo soñaste, lo tienes que olvidar. Este es tu inicio, este es tu fin. Clotaldo convence a Segismundo de que todo ha sido parte de un sueño. Ya Segismundo no sabe si lo que vive es sueño o es verdad. Lo convencen, para él ha sido un sueño. Pero Rosaura está en Polonia porque ella quiere exigirle al rey Basilio, o quiere entrevistarse con el rey Basilio, para que éste le exija a Astolfo que cumpla su palabra de casarse con ella. Y a Rosaura le da celos de que Astolfo esté seduciendo a Estrella para llegar al poder. Y Rosaura deduce: él no la ama, solo la está seduciendo para llegar al poder, pero si el pueblo sabe que hay un príncipe, un hijo heredero, significa que Segismundo tomaría el trono y ya no tendría sentido que Astolfo esté interesado en Estrella. Profesor, pero hizo un juramento. Le dije cuánto tiempo duraba el juramento. Rosaura reúne al pueblo. El rey les ha mentido todo este tiempo. El rey tiene un hijo, un príncipe heredero. Yo he conversado con él, nadie me lo ha contado. Está escondido en esa torre, en ese calabozo. ¿Por qué creen que hay soldados que impiden que nos podamos acercar por ahí? Algunos le creen, otros no le creen. Los que le creen, incluidos algunos soldados que se rebelan contra el rey Basilio, toman todas las armas, todo lo que pueden, y van a rescatar al príncipe Segismundo. Y un soldado traidor al rey Basilio rescata al príncipe Segismundo y le da la libertad. Lamentablemente, una de las balas impacta en Clarín, el criado de Rosaura, y lo mata. Segismundo está con odio, con bronca contra su padre por el trato que le ha dado durante todos estos años. Sin embargo, Segismundo controla su instinto, su ánimo de venganza. Ahí viene el tema del libre albedrío. ¿Somos libres de vengarnos o somos libres de perdonar? Segismundo reúne al pueblo y les dice: este es mi padre. Me tuvo encerrado durante muchos años, encadenado. Se dejó llevar por sus ideas. Se equivocó, pero yo lo perdono. Sí, yo lo perdono.
Rosaura, quiero pedirte matrimonio, quiero que te cases conmigo. Rosaura se siente ofendida. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a pedir matrimonio? Te estoy diciendo que yo vine a este lugar para que el rey le exija a Astolfo que se case conmigo. Con quien quiero casarme es con Astolfo. Segismundo se tomaba la cabeza, no entendía, pero si te he hecho daño, te ha deshonrado. ¿Y por qué crees que me quiero casar con él? Yo me quiero casar con Astolfo. Ahora que eres rey, que ya recuperaste tu libertad, que ya te ayudé, exígele a Astolfo que se case conmigo. Astolfo tenía dos opciones, le dicen. La cárcel o te casas con Rosaura. La cárcel. No, le dice Rosaura, prefiero la cárcel, la muerte ya no importa, pero con Rosaura no. Te casas con Rosaura, ya no hay más opción. Ese es el peor castigo, te casas con Rosaura. Y Rosaura le dice, tú, Segismundo, más bien deberías pedir como esposa Estrella. ¿Estrella, mi prima? Sí, le dice. Ella te ve con ojos de una mujer que te admira, ahora que sabe que eres príncipe, y que te ve todo así calado, y que eres sabio y prudente y perdonaste a tu padre. Pero recuerda que como están entre la corte, el tema consanguíneo ellos lo ven distinto. Ven el tema de patrimonio, no tanto el tema de incesto. Así que entre la corte eso es normal, que entre familia estén por el tema de conservar el patrimonio que han tenido durante muchos años, que un extraño no se lo lleve apenas que tenga mucho dinero. Al final, si analizamos el circuito amoroso, vamos a descubrir si es triángulo amoroso o no. A ver. Segismundo quiere con Rosaura. Rosaura quiere con Astolfo. Astolfo quiere con Estrella y Estrella quiere con Segismundo. Al final no es un círculo vicioso. Al final no es un triángulo amoroso, digo. Este es un círculo vicioso. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Rosaura sale con su capricho. ¿Eh? Rosaura se casa con Astolfo. Segismundo se casa con Estrella. En el juego del amor, ¿quién entiende qué es lo que pasa? ¿Quién entiende qué es lo que pasa? Obviamente que esta es solo una pequeña síntesis, ¿no? La obra literaria es más rica, la obra literaria tiene más detalles. Tú sabes cómo es el tiempo cruel, te tengo que hacer un resumito. Espero que les haya gustado aún así. Majo, Edith o Alexandra, o los haya animado a leer un poquito más. Y para eso es lo que promovemos aquí, no solamente promovemos cultura, sino que los peruanos podamos leer. Lo que buscamos es, acá tienes un resumen también, acercarte más a la literatura, a la universidad. Yo soy sanmarquino, soy guadalupano también. Acercarte a la lectura, así que tienes la oportunidad de visitar siempre una librería. Si no puedes ir a una librería Crisol, a la Feria Internacional del Libro, a un Ibero, puedes irte a Amazonas, Quilca, hay muchas opciones para leer. Y ahora hay libros en PDF también, ¿no? A ver, vamos acá. Dice acá, el teatro en España se origina durante la Edad Media, ¿sí? Con los llamados autos sacramentales, sí, los que difunde Calderón. ¿Y qué son? Son representaciones cristianas en el atrio. ¿Qué es un atrio? La entrada de una iglesia. Ahí se arma el escenario. Ahí se arma el escenario. En el atrio de una iglesia y de un solo acto. Ya está. Anótalo, por favor, la 1, la B. Ya yo te voy a resolver toda la primera practiquita. 2. Con respecto al teatro del siglo de oro, marque lo correcto. Ya, vamos a marcar lo correcto. Marquen las claves y luego lo comparten con sus compañeros. ¿Ah? ¿Se respetaban las 3 unidades? No, pues, ¿no? La obra, no. Las 3 unidades aristotélicas era un día, un tema, un escenario. Acá se respetaba un escenario, pero la obra se desarrolla en un día, no. Se desarrolla en meses. Falso. Se va esta opción. ¿Lope de Vega es considerado el padre del teatro español? Por supuesto, te lo comenté. Lope de Vega es el padre del teatro español, ¿sí? ¿Surge el drama que combina elementos trágicos y cómicos? Por supuesto. Por supuesto. Ya salió, pues, ¿no? Ya salió ya. 2, 3 y 4, ¿verdad? Incorpore el verso del teatro de Corrales. 2, 3 y 4. Ya está.
Nada más, con todo lo que te he explicado, todo se te va a hacer sencillo. Muy bien, Majo, Camila. Marque la proposición incorrecta con respecto a Calderón de la Barca. Incorrecto, ¿ah? Pertenece al teatro cortesano dentro del barroco español, por supuesto. Use un lenguaje culto, recontra culto, que hasta tú me lo estás pidiendo en prosa. Te piden lo falso, no lo verdadero, ¿ya? Representa los postulados de la contrarreforma, te lo dije. Él es un representante de la teología medieval. Miren, en el siglo XVII él seguía difundiendo las ideas del catolicismo. Dejó de lado el autosacramental absurdo, pues. Él fue un gran representante de los autos sacramentales. En el video también del YouTube se vio, ¿o no? Del profesor español. El video que te compartí es de un profesor español, bueno. Y decía que no está el gran teatro del mundo y el gran mercado del mundo. Claro, eso es lo falso. Es un gran difusor. Es más, contó en el video que Calderón de la Barca, no sé si recuerdas, se volvió sacerdote o no. Estuviste atento que se volvió sacerdote. Nace el ave y con galas le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deje en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Segismundo entiende que el bien más preciado del ser humano, dice, como un ave, una pluma, va a tener más libertad que un ser humano. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. ¿Qué se puede deducir de este texto? Segismundo ve la libertad como el bien más preciado del ser humano. Segismundo ve la libertad como el bien más preciado del hombre. Muy bien. Dice, ¿cómo un ave va a tener más libertad que yo? Yo sueño que estoy aquí. Yo sueño que estoy aquí de estas. Ahí está el famoso de estas, significa de estas prisiones cargado. Sino que es el español de la época, está en proceso de cambios. De estas prisiones cargados. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Ahí está entre esa duda, ¿no? Entre el mendigo y el príncipe. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. ¿Qué temas se exponen? La A, ¿no? Los límites imprecisos entre la realidad y la ficción. Los límites imprecisos, que es una característica del barroco. Que es una característica del barroco. La A, por favor. Es una característica del barroco, la imprecisión. Por eso Rosaura al principio va vestida de varón, que los soldados le dicen, no sé si le quitamos a esta, no sabían qué decir. Basilio le dice, tu ingenio a todos admira, le dice a Segismundo. ¿Qué condición tan mudada? Rosaura, qué discreto y qué prudente, Segismundo. Ya tenemos un Segismundo racional, ¿eh? Que va a perdonar a su padre. Escucha, ¿qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño, y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión, y cuando no sea el soñarlo solo basta, y pues así llegué a saber que toda la dicha humana en fin pasa como sueño, y quiero hoy aprovecharle el tiempo que me dure, pidiendo de nuestras faltas perdón. Él habla del perdón, ¿eh? Pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. Él habla de perdonar. ¿Qué se puede inferir? Él habla del perdón. Es imposible conocer. A ver, ¿el hombre no puede despertar jamás del sueño de la vida? ¿Las dudas filosóficas siempre son resueltas gracias a la razón? Ah, puede ser, ¿no? Dice, la primera es absurda. La libertad solo se consigue a través de la lucha de clases, absurdo. Es imposible conocer de antemano el destino del hombre. A ver, ¿cuál sería? Él habla del perdón, ¿no? La razón, ¿verdad? La razón. Las dudas, esas dudas, dice, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlos. Si tú perdonas, estás actuando con el instinto o con la razón, cuando tú decides perdonar a alguien que te ha hecho daño, que te ha ofendido.
¿Te dejas llevar por el instinto o por la razón? La razón, el perdón, el instinto, venganza. Instinto, venganza. Ahí está la B. El instinto es la venganza. En cambio, la razón te ayuda a perdonar. Bien, jóvenes, espero que te haya gustado la clase o te haya motivado a acercarte más a la literatura, más a la universidad, más a tu carrera, un poco más a que sigas leyendo y que entiendas que tenemos el privilegio de saber leer. Yo tengo toda una biblioteca detrás que toda la vida no me va a alcanzar para leerlo, pero quiero morir en el intento de leerlo todo lo que pueda. Cuídense, bonita noche.